Amados iglesia, amados amigos, para mí como siempre es una gran bendición estar nuevamente, que me permitan ustedes entrar a sus casas y como siempre lo hemos hecho después de la pandemia que ya vamos para un año, pero gracias a Dios hermanos porque en lugar de salir afectado nos salió mayormente bendecido porque recibe en casa hermanos la palabra del Señor. Y no solamente cada uno de nosotros, sino que también nuestras familias, esposa, esposo, hijos, mamá, papá y toda la familia. Así que es una gran bendición. Gracias le damos a Dios por este día viernes. Viernes, sí, casi ya terminamos ya la semana de actividades. Y bueno, damos gracias a Dios por la obra que Él ha hecho en cada uno de nosotros. Amén. Gloria al Señor. Bueno, ustedes recuerdan lo que hemos estado estudiando. Hemos estado estudiando la historia, ¿sí?, del nacimiento y crecimiento de la iglesia. Habíamos ya mencionado algunos autores, habíamos hablado desde el Antiguo Testamento, que se había hablado acerca, hermanos, de la venida de Cristo Jesús. Pero también, hermanos, los profetas habían hablado acerca del Mesías, del Redentor del mundo. Los judíos lo rechazaron, pero los gentiles lo recibieron. Gloria al Señor. También, hermanos, habíamos visto en el periodo intertestamentario está Juan el Bautista, que él venía a hablar acerca del Mesías. La gente le preguntaba si él era el Mesías y él decía que él no era, sino que él no era digno de desatar ni la correa de su calzado. Así que también, hermanos, él vino a hablar acerca de Cristo. Y ya estando en esta tierra, Jesucristo hizo un gran avivamiento, hermanos. Dice la Escritura que, bueno, él nació prácticamente ahí cerca de Jerusalén, en Belén, y poco a poco, hermanos, él fue desarrollando un gran ministerio. Él vino a hablar acerca del Padre Celestial, él vino a dar a conocer al Padre, gloria al Señor, y bueno, la gente caminó con él, muchos caminaron con él. En la vida de Cristo Jesús, hermanos, a donde él iba, él jalaba mucha gente, así que, hermanos, él tenía un poder, hermanos, de persuasión y un poder, hermanos, de que la gente lo seguía. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él, porque Dios estaba con él y además él era Dios mismo. Así que vemos, hermanos, como poco a poco, hermanos, Jesucristo va hablando, hermanos, y conforme él iba primeramente haciendo milagros. Después iba hablando palabras de doctrina, iba enseñando. Él venía a hablar acerca del Padre Celestial. Pero hermanos, después él llegó, los judíos lo clavaron en la cruz y él murió. Pero hermanos, a partir de entonces, cuando él muere, hermanos, se inicia el nacimiento de la iglesia. Gloria al Señor. Ustedes recuerdan que Jesucristo había dicho: y seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ya después, cuando él dijo esas palabras, ustedes pueden observar, hermanos, el ministerio de Jesucristo se desarrolló en Jerusalén. Después, el primer poblado cercano era Judea, y luego Samaria, hermanos, que eran los samaritanos, y fueron, hermanos, sí, y fueron a donde fueron a parar, hermanos, las 10 tribus de Israel que se perdieron. Hermanos, que los samaritanos eran judíos que se habían mezclado con gentiles. Entonces los mismos que estaban, digamos, las mismas personas que eran de Israel no aceptaban, hermanos, a los samaritanos, porque ciertamente muchos de ellos eran judíos, pero no seguían las normas que eran los judíos, ¿sí? Los de Judá, por decir así, o la tribu de Judá, que fue la que se quedó aquí en Jerusalén. ¿Sí? A lo largo de los siglos. Bueno, para no ir más, para no desviarme, pero después, hermanos, ustedes recuerdan que cuando Jesucristo murió, empezó la persecución de los cristianos a través del gobierno romano. Empezó a ver la persecución, y lo que pasó es que empezaron muchos a emigrar, y juntamente, hermanos, con la muerte de Esteban, hermanos, que era un hombre del Señor, ¿sí? A la muerte de Esteban muchos corrieron y se fueron, ¿sí? Se fueron alojando precisamente en las regiones continuas, en los pueblos cercanos de Jerusalén. Pero, hermanos, muchos de ellos ya habían sido cristianizados, muchos de ellos ya habían conocido el Evangelio, ya habían conocido las buenas nuevas, de tal manera que cuando ellos salieron, ¿sí?, llevaron consigo también el Evangelio.
Gloria al Señor. Entonces muchos de ellos abrieron sus casas, ¿sí? Y la gente empezó a recibir, ¿sí? Obras del Señor. Así que, hermanos, el Evangelio poco a poco se empezó a difundir, a difundir, pero los 12 apóstoles, bueno, los 11 apóstoles, porque Judas murió, los 11 apóstoles se quedaron en Jerusalén. Pero hermanos, a partir de ahí, él fue el semillero, donde posteriormente el Evangelio se empezó a ensanchar a todos los lugares. Entonces, cuando las iglesias, hermanos, que empezaron a crecer, entonces pedían apoyo de las iglesias de Jerusalén, en el cual ellos mandaban gentes. Ese era el modelo que Dios había trazado. Ellos mandaban porque los apóstoles que habían estado con Jesucristo se habían quedado en Jerusalén. Pero entonces ahí estaba Pablo, perdón, ahí estaba Pedro, estaba Juan, hermanos, y ya habían habido Timoteos, habían ya ancianos que estaban ya sirviendo al Señor. De tal manera que vemos ahí, por ejemplo, en el libro de los Hechos, como ya Pedro empezó a salir, gloria al Señor, y en un momento de evangelización, en un discurso, hermanos, ahí en Hechos capítulo 2, dice la Escritura que 3,000 personas se convirtieron. Y luego un segundo discurso de Pedro fueron 5,000 personas. De tal manera que poco a poco el Evangelio empezó a crecer, a ensancharse. Y ustedes recuerdan también, hermanos, la visión que recibió Cornelio juntamente con Pablo. Y cuando hablamos, hermanos, de esta visión, ¿qué era lo que Dios le estaba mostrando tanto a Cornelio como a Pablo? Ustedes recuerdan, no lo voy a mencionar porque ya lo platicamos, pero lo que puedo decir es que fue una visión que está mencionada ahí en el libro de Hechos, el libro de Hechos, en donde aparece esa visión de Cornelio, que manda a Pablo a que vaya a su casa para que le explique la visión que él también había recibido. En esa visión, hermanos, se muestra que animales, reptiles y cuadrúpedos bajaban del cielo, y lo que yo les estaba mostrando ahí, hermanos, a Pedro y a Cornelio, que era la visión precisamente de que el Evangelio ahora iba a ser predicado a los gentiles. Así que Pedro va a ser, hermanos, apóstol de los gentiles, igualmente Pablo, que más tarde lo vamos a ver, ¿sí? Y bueno, empieza a haber un ensanchamiento del Evangelio. El Evangelio empieza a crecer, y bueno, ya había mencionado a varios de los autores, ya había mencionado a Cornelio, ya había mencionado a Pablo, a Esteban, ¿sí? A Felipe, ¿sí? Gloria al Señor. Y bueno, también había mencionado cómo habían ordenado también, los apóstoles habían ordenado a gentes que ayudaban en las mesas. Esos son los Timoteos, los que hacen las cosas prácticas. De tal manera que, hermanos, empezaba a haber una organización eclesiástica de la iglesia, y gloria al Señor. Y bueno, habíamos tocado ya el caso de Saulo o de Pablo, ¿no? O de Saulo. Gloria al Señor. Bueno, ¿quién fue Pablo? Pablo, bueno, se le conoce ahí en Romanos capítulo 11, es muy importante que consideremos esto. Capítulo 11, versículo 13, dice la Escritura: porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol de los gentiles. Así que vemos, hermanos, que Pablo va a ser llamado el apóstol de los gentiles, no a los judíos. Los judíos lo habían rechazado el Evangelio. ¿Sí? Ellos no habían querido caminar conforme a los principios del Evangelio. Cuando vieron a Jesucristo en la tierra, pensaron que él era un profeta o algo diferente, pero no precisamente el Mesías. Incluso los mismos romanos, en colaboración con los judíos, llevaron a Jesucristo a la cruz, y ahí murió. De tal manera, hermanos, como lo rechazaron, entonces el Evangelio, hermanos, ahora iba a ser predicado a los gentiles. Y aquí está Pablo, hermanos, va a sobresalir frente a los demás apóstoles de todos los tiempos, gloria al Señor. Así que el apóstol Pablo había fundado varias iglesias. Hermanos, solamente voy a dar una remembranza del carácter y la personalidad del apóstol Pablo. Pablo había fundado varias iglesias. Él fundó en Asia Menor, por ejemplo, ahí está la iglesia de Antioquía, que está en Asia, ¿sí? La iglesia de Iconio, la iglesia de Listra, y también la iglesia de Derbe. ¿Sí? Eso fue en sus comienzos, en su primer viaje. Pero después, hermanos, en sus segundos viajes, el apóstol Pablo va a ir a Macedonia. Macedonia era la región norte de Grecia. Y cuando pensamos en Grecia, hermanos, ya estamos hablando del mundo occidental, ¿sí? En cambio, lo que es Asia Menor, podemos pensar que es la parte de Turquía, donde también el apóstol Juan
hermanos, él va a predicar ahí a las 7 iglesias que aparecen en Hechos capítulo 1 y capítulo 2. Ahí están, hermanos, también va a ser el lugar donde Juan, hermanos, el más pequeño de todos los apóstoles, él va a predicar ahí a los últimos tiempos, algo así como por el 90 después de Cristo. Y bueno, y después Pablo también va a estar en Macedonia, va a predicar en Macedonia y él va a fundar varias iglesias, lo que es, digamos, la iglesia de Filipo, la iglesia de Tesalónica, la iglesia de Berea. Lo que cabe mencionar aquí que la iglesia de Filipo y de Tesalónica eran las iglesias que Pablo más amó y en el cual Pablo más se apoyó en esas iglesias. ¿Por qué, hermanos? Porque ellas fueron las iglesias que le sostuvieron económicamente. Hermanos, Pablo andaba en otros lugares, hermanos, llevando la palabra del Señor. Entonces, mucha gente, hermanos, que tenía Pablo, bueno, tenía que ir a Filipos o a Tesalónica a recoger algunas ofrendas que le mandaban para que él pudiera seguir predicando, ¿no? O en todo caso se las hacían llegar, pero de tal manera eran las iglesias más amadas. Gloria al Señor. Y también, digamos, Pablo no tan solo predicó en Asia Menor ni en Macedonia, sino que también predicó en Grecia. Gloria al Señor. Son las 3 grandes regiones que Pablo predicó, ¿no? Y bueno, en Grecia, ustedes recuerdan que predicó ahí también en Atenas, en Corintio. Gloria al Señor. Cabe mencionar, hermanos, que la iglesia de Corintio fue una iglesia que Pablo también levantó. Aunque era una iglesia un poco rebelde. Quiero decir esto, era una iglesia un poco difícil, hermanos, de tratar. Porque, hermanos, porque ustedes recuerdan que ahí en esa iglesia había habido un caso de incesto. Incesto, hermanos, es decir, el caso de que, sí, de que un miembro de la iglesia se metió con la mujer de su padre. Hermanos, y aunque Pablo no estaba en esa iglesia, hermanos, él no estaba en ese momento ahí, cuando supo la noticia, le llegó, sí, de lejos ese caso. Entonces Pablo manda una carta, por ahí se menciona que se perdió, que hubo realmente 3 cartas, primera de Corintios, segunda de Corintios y tercera de Corintios, pero nunca apareció, por eso es que nada más hay primera y segunda de Corintios. Entonces, en ese caso, hermanos, sí, Pablo desde su lugar manda una carta reprendiendo ese acto tan vergonzoso y lo que va a pasar es que esa iglesia también, algunos lo consideraban como su apóstol, pero otras partes, otra sección de la iglesia no lo consideraba. De tal manera, hermanos, que muchos de ellos se fueron tras otros pastores. Y Pablo ahí mismo en Corintios defiende su ministerio. Dice que él había levantado esa iglesia, que él había, hermanos, constituido y que, hermanos, y que esa iglesia, hermanos, a él le causó mucho dolor. Él se quedó ahí 2 años predicando en esa iglesia y sin embargo, hermano, fue una iglesia que a Pablo lo hizo sufrir bastante. Gloria al Señor. En cambio, la iglesia de los filipenses y Tesalónica eran iglesias muy amadas por el apóstol Pablo. De tal manera, hermanos, que incluso dice Pablo que a las iglesias de Filipenses, bueno, de Macedonia, sí, a ellas muchas veces le ayudaron para sostener a la iglesia, digamos, y eso se lo dijo a la iglesia de Corintio. En otras palabras, la iglesia de Corintio era una iglesia muy opulenta. ¿Por qué? Porque Corintio estaba en un puerto y era un lugar comercial, de tal manera que había mucho intercambio de mercaderías, de lo que entra y de lo que sale de aquella región. Sí, era las puertas del mundo occidental, lo que es Corintio, lo del Señor. Así que, hermanos, y sin embargo, de esa iglesia Pablo nunca recibió ayuda. Nunca recibió ayuda, ¿sí? Y Pablo sí se los hace dar, sí se los hace ver, ¿sí? Y no se los dice para que le den, sino que más bien él hace ver, hermanos, que él defiende su ministerio ahí en Corintios, porque esa iglesia, hermanos, le había causado muchos dolores y muchos dolores, estragos en su corazón. Y se quedó ahí 2 años, hermanos, predicando y enseñando, aunque era una iglesia un poco malagradecida. Pero hermanos, finalmente Pablo estuvo con esa iglesia. Gloria al Señor. Bueno, entonces vemos que Pablo predicó en 3 lugares, en 3 regiones altamente importantes. En Asia Menor, lo que es Turquía, en Macedonia, que es el norte de Grecia, y en Grecia propiamente. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Y bueno, también habíamos mencionado que lo que nosotros sabemos del apóstol Pablo es gracias a Lucas, que él escribió precisamente el libro de los Hechos.
y que muchas veces, hermanos, ¿sí? Pablo fue acompañado por Lucas, gloria al Señor. Así que muchas veces, si ustedes leen ahí en el libro de Hechos, dice, y fuimos, y estuvimos, y atravesamos. Está escribiendo, hermanos, el autor Lucas. Quiere decir, hermanos, que en muchas ocasiones Lucas estuvo en los viajes del apóstol Pablo, pero en otras ocasiones no lo estuvo. Así que muchas cosas que aparecen en el libro de los Hechos es gracias, hermanos, a Lucas, porque Lucas fue compañero de Pablo y anduvo con Pablo, y en otras ocasiones no. Y otra parte, como nosotros conocemos, hermanos, el ministerio evangelizador y apostolar del apóstol Pablo, es también gracias a las cartas que el mismo Pablo escribió, porque solamente así podemos ver y seguir, hermanos, sus actividades de lo que él hizo. Gloria al Señor. Entonces fueron a través de se menciona que fueron 13 cartas paulinas que fueron enviadas, gloria al Señor, que están todas en el Nuevo Testamento, sin lugar a duda, ¿no? Ahora, ustedes recuerdan que cuando Dios llamó a Pablo, gloria al Señor, por ejemplo, en Filipenses capítulo 1, se menciona Pablo, siervo de Jesucristo. Cuando dice siervo, es decir, no era un ministro, bueno, era un criado, por decir así. Estaba en un proceso de formación. Pero también, hermanos, cuando nosotros vemos en 1 Corintios capítulo 1:1, ahora dice que es llamado a ser apóstol. O sea, primeramente se menciona como siervo, después se menciona como llamado a ser apóstol, y posteriormente, hermanos, ya en Romanos capítulo 1:1, dice Pablo, apóstol de Jesucristo. Vemos aquí, hermanos, el desarrollo ministerial de Pablo. Hermanos, muchas veces, hermanos, queremos considerar poner a alguien en un ministerio cuando no ha tenido una trayectoria ministerial. Por eso es que muchas veces uno fracasa. Hermanos, el caso de Pablo, hermanos, tuvo que llevar como una secuencia de tiempos para que él pueda ser llamado por Dios. Ahora, ¿quién lo ordenó? Hermano, no tuvo que haber otro ministro que lo haya ordenado, sino que directamente, hermanos, Dios lo puso en ese lugar. Solamente uno tiene que ser fiel a eso, gloria al Señor. Habíamos dicho también, hermanos, que Pablo fue educado en lo más exquisita, hermanos, de la cultura helénica. Era un hombre, por un lado, hermanos, él nació en Roma, pero, hermanos, Roma fue conquistada culturalmente por los griegos. Quiere decir, hermanos, que los romanos absorbieron la cultura griega. Aunque Roma invadió y conquistó Grecia, ¿sí? La cultura romana impactó, hermanos, en el corazón de los romanos. De tal manera que ellos, cuando tenían hijos, los romanos, ponían a los griegos que eran esclavos a educar a sus hijos. Así que toda la cultura griega, hermanos, del siglo IV, que se le conoce como el siglo de Pericles, hasta el primer siglo de Cristo, después de Cristo, fue el impacto, hermanos, a eso se le conoce como la helenización o la cultura helénica que impactó sobre Roma. Y en este caso, hermanos, Pablo era un hijo romano y Pablo se había educado en la cultura griega. Ahora, por el otro lado, también el apóstol Pablo, él había nacido en Roma, en Tarso, una de las principales ciudades, de tal manera que él era de ciudadanía romana, pero de padres judíos, gloria al Señor, porque dice la Escritura que sus padres también le habían inculcado el más estricto rigor, la fe de Moisés, ¿sí? La ley mosaica. Así que Pablo era conocedor de la cultura romana, de la cultura griega, era ciudadano romano, pero hermanos, conocía a la perfección la ley mosaica. Por eso es que él dice, hermanos, que él era fariseo de fariseos. Él sobrepasaba en muchos, él conocía a la perfección, al cuidado, al detalle, lo que era la cultura, la fe griega, la fe judía, ¿sí? de Moisés. Gloria al Señor, de tal manera, hermanos, que esa era la personalidad del apóstol Pablo. Era un hombre altamente letrado,
¿sí? La cultura griega, un hombre altamente conocedor de la palabra del Señor a través, sí, conocía todo lo que era el Antiguo Testamento, conocía a los profetas, conocía quién fue Elías, quién era Eliseo, conoció quién fue Isaías, ¿sí? Conocía quién fue Moisés y así sucesivamente. Gloria al Señor. Y esto fue por herencia de sus padres. Y finalmente, hermanos, él era ciudadano romano. Gloria al Señor. Podemos decir, hermanos, que Pablo pudo haber conocido a Jesucristo, pero no participó como cristiano. Al contrario, él era un enemigo de la fe cristiana. Y al ser enemigo, hermanos, él se acarrió muchas maldiciones al ser enemigo. Ustedes pueden recordar que la muerte de Jesucristo y la muerte de Esteban, hermanos, el primer mártir de la iglesia cristiana, eso le impactó definitivamente en su corazón. Ahí en Hechos capítulo 8 lo podemos ver. Hechos 8, 1, dice, y Saulo consentía en su muerte, es decir, él se gozó con la muerte de Esteban. Y en aquel tiempo fue hecha una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Hay muchos detalles aquí que podemos ver. Los apóstoles se quedaron, pero todos los miembros, todos los primeros cristianos fueron, hermanos, a la parte de Samaria y Judea. Recuerda que Samaria era la parte norte. Les había comentado, entonces la palabra del Señor, hermanos, empezó a emigrar a otros lugares, empezó a salir. Ahí mismo en Hechos, capítulo ahora 26, 14, ahora dice algo sumamente importante. Dice, y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y me decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. ¿Qué está diciendo aquí, hermanos? Bueno, vemos ahora, ¿sí?, la parte de la conversión del apóstol Pablo. Gloria al Señor. Vemos, hermanos, la conversión. Si ustedes observan, dice que Pablo llevaba las cartas, hermanos, él era enemigo de los cristianos. Él era el más acérrimo, el enemigo. Hermanos, ni un puñado de judíos, hermanos, de doctores en la ley, hacía lo que hacía Pablo. Él solito, hermanos, tenía el permiso de las autoridades del gobierno judío, romano y romano, hermanos, porque ustedes recuerdan que, sí, que Roma estaba ellos regían toda la ley de Judea, ¿sí? Toda esa, sí, recordemos que era una provincia que estaba bajo el yugo del imperio romano, de tal manera que ellos dejaban que los judíos siguieran sus religiones, siguieran sus costumbres. Lo que ellos querían, los romanos, era apaciguar, ¿sí?, el orden, que no hubiera revueltas, porque así ellos podían perder el control. Así que, hermanos, los que controlaban toda la fe mosaica eran precisamente los judíos, ¿sí? De tal manera, hermanos, que ellos había como una especie de un complot entre ellos. De tal manera que entonces Pablo, que también era fariseo, hermanos, había adquirido cartas de los judíos y de los romanos para, hermanos, agarrar a los recién convertidos de la nueva fe que se estaba empezando a propagar, la fe cristiana. De tal manera, hermanos, que Pablo, ¿sí?, iba de camino hacia Damasco. Y cuando iba en camino de Damasco, llevaba cartas, llevaba escolta, llevaba mucha gente. En el camino, hermanos, se le apareció Jesucristo y dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo pensaba que estaba persiguiendo, observen, hermanos, está en primera persona. Saulo pensaba que estaba persiguiendo a los cristianos, pero quien estaba persiguiendo a Saulo era precisamente a Cristo Jesús. Y hay unos detalles, hermanos, que dicen que fue un resplandor de luz, hermanos, y que ellos cayeron. Así que Pablo, juntamente con todos los demás, cayeron al piso. Pero únicamente, hermanos, la voz fue escuchada por Pablo. Cuando dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? En otras palabras, Pablo pensaba que estaba persiguiendo
a los cristianos, pero quien estaba persiguiendo era al mismo Jesús. Y luego dice, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Cuando dice que es darle cosas, es decir, Pablo, estás atrayendo maldiciones, porque esto yo lo estoy permitiendo ensanchar el conocimiento de la palabra del Señor. Ensanchar, hermanos, vino el Mesías y murió para que la gente conociera el plan de salvación, y tú eres un estorbo a mí. Entonces, hermanos, vemos, hermanos, el cambio radical en la vida del apóstol Pablo. Sí, gloria al Señor. Y luego, solo así, hermanos, el apóstol Pablo se pudo rendir al Señor. En el capítulo 9 de Hechos 9, observen esta frase, 9, capítulo 6. Dice, y él temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. En otras palabras, hermanos, vemos, hermanos, la conversión rápida del apóstol Pablo. Así que Pablo ahora entiende, hermanos, que lo que estaba haciendo era acarrearse maldiciones. Y ahora Pablo, hermanos, observa, dice, ¿qué quieres que yo haga? Y a partir de entonces la vida de Pablo cambió para siempre. Pablo, hermanos, va a desarrollar un ministerio como pocos lo han hecho en esta vida, ¿sí? A partir en este momento, la vida de Pablo ya no fue igual. Yo puedo pensar, hermanos, que Pablo se volvió indestructible a partir de entonces, porque ahora Dios lo había comisionado a ser el apóstol de los gentiles. Así que Pablo, hermanos, ya no podía, hermanos, hacer otra cosa más que predicar al Señor. Pablo ahora era un hombre invencible. ¿Por qué? Porque Dios ahora lo había comisionado para ser apóstol de los gentiles. En el capítulo 9, versículo 19, vamos a ver lo que dice ahora. Dice, y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. No voy a entrar, bueno, este es un detalle, dice, y habiendo tomado alimento, es decir, hermano, Pablo estuvo 3 días prácticamente en ayunas y estando ciego. Uno dice, ¿por qué, hermano? ¿Qué pasó en la vida de Pablo? Bueno, hermanos, esos ojos que le estaban estorbando, hermanos, Dios le permitió que estuviera ciego para que él tuviera, hermanos, un reencuentro consigo mismo. Para que él, hermanos, empezara a recibir las revelaciones que posteriormente él iba a escribir en sus cartas. Dice, y habiendo tomado alimento, porque dice que 3 días estuvo sin alimento, estuvo prácticamente en ayunos, recobró fuerza y estuvo solo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Es decir, hermano, Pablo iba directamente a Damasco, hermanos, para encerrar a cristianos y matarlos. Pero después de la conversión, él también llegó nuevamente a Damasco, pero ahora, hermanos, con un cambio de parecer totalmente diferente. En Gálatas capítulo 1, 17, dice, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Ahí, hermanos, se dicen, hermanos, los historiadores, que Pablo estuvo un tiempo largo, hermanos, y sin hacer nada. ¿Por qué? Porque Dios lo quería tener quietecito. Dios le estaba empezando a dar revelaciones. Le estaba empezando a hablar acerca de sí mismo, para que a partir de entonces Pablo conociera quién era Dios. Pablo supiera, hermanos, ahora lo que él iba a hacer. Y posteriormente, hermanos, él va a bajar a Jerusalén. Y lo que él va a recibir en este tiempo que va a estar en silencio, en quietud, hermanos, él lo va a contrastar con los 12 apóstoles, con las enseñanzas que él recibió de revelaciones. Lo va a contrastar, dice que luego él va a subir a Jerusalén después. Él va a subir a Jerusalén para, hermanos, contrastar lo que Dios le reveló en ese lugar y ver que si los apóstoles hay una uniformidad doctrinal. Gloria al Señor. Así que, entonces, él va a regresar a Damasco. Él va a predicar con tanta eficacia, hermanos, que los judíos se van a levantar en su contra.
¿sí? Y los creyentes le van a ayudar a escapar. Dicen, bueno, pues no que Pablo perseguía a los cristianos. Y ahora, hermanos, el mismo Pablo ahora les predica a los cristianos y les habla lo que antes él estaba criticando. Ahí en Hechos capítulo 9, versículo 20 y 25 al 25 dice, y luego predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este es el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén y a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales de los sacerdotes. Observen, hermanos, un cambio radical en la vida de Pablo. Pero Saulo, que es Pablo, mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que este es el Cristo. Hermanos, cuando Jesucristo llamó a Pablo, ¿cómo le dijo? Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? No, le dijo Saulo. Y hermanos, y Saulo era precisamente el nombre de pila. En otras palabras, hermanos, Dios le cambió el nombre. En Escritura se mencionan 7 personas que Dios le cambió el nombre. Por ejemplo, Abraham, Jacob por Israel, y así sucesivamente, hermanos. Hay 7 personas, un día los vamos, aquí está también Pablo, que Pablo era Saulo en un comienzo, después, hermanos, Dios le cambió el nombre para Saulo. Ese, hermanos, ya lo va a incorporar a parte de su ministerio. Así que vemos, dice, pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que este es el Cristo. Gloria al Señor. Observen, hermanos, el poder, hermanos, de persuasión que Dios había puesto en la vida de Pablo. De tal manera que Pablo ya no perseguía a la iglesia, sino que, hermanos, ahora él hablaba acerca, hermanos, del Evangelio de Cristo. Y después dice, y después de muchos días, los judíos tomaron entre sí consejo para matarlo, pero sus acechanzas fueron entendidas de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Gloria al Señor. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro en una canasta y escapó. Gloria al Señor. ¿Qué vemos, hermanos? Que ahora Pablo estaba con Dios y Dios estaba con Pablo. Y aquí vemos, hermanos, cómo ahora querían matarlo a Pablo, pero Dios ahora estaba ahí, hermanos, sí, favoreciendo la vida del apóstol Pablo. Por eso les había dicho que Pablo se había vuelto ahora indestructible, imparable, porque Dios lo estaba comisionando para llevar el Evangelio, hermanos, a todas aquellas regiones de Asia, de Macedonia y de Grecia. Amén. En 2 Corintios capítulo 11, versículo 32, dice la Escritura, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, en Damasco, el gobernador bajo el rey Aretes guardaba la ciudad de los Damascenos para prenderme. Vemos cómo ahora Pablo tenía a los judíos, ¿sí? A los gobernadores de aquella región estaban en su contra. ¿Por qué? Porque ahora Pablo era un aliado de Cristo Jesús. Ahora él le servía, gloria al Señor. Así que después de su conversión, ¿sí? El pastor de Jerusalén, que era Bernabé, lo va a presentar ante los apóstoles. Gloria al Señor. Por eso es lo que le dijo. Bueno, entonces, ¿qué va a hacer Bernabé? Aquí el papel de Bernabé va a ocupar un lugar importante en la vida de Pablo. ¿Por qué, hermanos? Porque Pablo empezaba a predicar. Pero, ¿qué pasaba con los apóstoles? Hermanos, cuando sabían acerca de Pablo, los apóstoles que habían estado con Jesucristo, y cuando supieron de la conversión del apóstol Pablo, no daban crédito. No daban crédito. Pero, hermanos, la iglesia de Jerusalén, donde estuvo Jesucristo, hermanos, ya se habían levantado, digamos, como Bernabé. Bernabé era como el pastor o como el líder de los demás, de las personas que estaban ahí. De tal manera que el mismo Bernabé, hermanos, va a llevar a Pablo frente a los demás apóstoles y lo va a presentar como un miembro más del Evangelio de Dios. Ahí en Hechos capítulo 9, versículo 26. Observen, hermanos, cómo entonces ahora ya va a haber como una filiación entre los 12 apóstoles y el apóstol Pablo. Dice, y cuando Saulo vino a Jerusalén,
intentó juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que él era discípulo. Entonces vamos a ver, hermanos, la participación de Bernabé. ¿Cómo es que Bernabé entonces lo va a acercar a los apóstoles? Entonces Bernabé, tomándole, le trajo a los apóstoles y les contó cómo habían visto al Señor en el camino y qué le había hablado y cómo en Damasco había predicado con denuedo, hermanos, el nombre de Jesús. Así que Pablo ahora era don Pablo y era un hombre de Dios. Y era un hombre, hermanos, que predicaba la palabra del Señor y los apóstoles no le creían, los del Señor. Así que, ¿quién era Pablo? Predicaba acerca del Señor. Gloria al Señor. Ahí en el libro ahora de Hechos capítulo 13, estamos hablando, hermanos, sobre la participación, la contribución del apóstol Pablo, hermanos, en la expansión del Evangelio. Capítulo 13 del 1 al 3 dice, habían entonces en la iglesia que estaba en Antioquía ciertos profetas y maestros, Bernabé y Simón, que se llamaban Níger, y Lucio de Cireneo, y Manahem, que habían sido criados en Herodes, el tetrarca, y Saulo. Fíjense, hermanos, habla de la iglesia que estaba en Antioquía. Era una iglesia bastante madura, si ustedes observan. ¿Por qué? Porque dice que habían profetas y maestros. Hay iglesias, hermanos, que son muy grandes, pero, hermanos, no tienen un conocimiento doctrinal muy desarrollado. Pero esta iglesia, hermanos, la Antioquía, que posteriormente Pablo va a hacerla como parte de su iglesia, en donde él va a estar ahí como su iglesia, hermanos, donde Pablo después, él va a salir a la obra misionera, él va y regresa otra vez a Antioquía, pero luego sale a otros lados y vuelve a regresar, es decir, como su casa, su iglesia casa. De tal manera que en esa iglesia era una iglesia madura, doctrinariamente, porque habían profetas y habían maestros. Pero observen, hermanos, Pablo llegaba a esa iglesia y se sometía a la autoridad pastoral. Aunque Pablo era un apóstol, hermanos, llamado a predicar a las naciones, cuando él llegaba, hermanos, él se sometía a una autoridad, al pastor. Observen, eso es sumamente importante, hermanos. No porque Pablo era apóstol, ella podía tener, hermanos, abrirse cartas por todos lados y mandar por todos lados, sino que él predicaba, él tenía autoridad sobre muchas iglesias, pero después él se sometía a la autoridad de la iglesia, de ese pastor. Entonces dice, y que se llamaba Níger, Lucio de Cireneo y Manahem, que había sido criado con Herodes el tetrarca y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, separarme a Bernabé y a Saulo para la obra de los cuales los he llamado. Observen, hermanos, ¿a quién mencionan primero? A Bernabé y Saulo. En otras palabras, hermanos, si podemos observar esto, hermanos, realmente Pablo estaba en formación, en crecimiento. Cuando Bernabé ya era pastor de la iglesia en Jerusalén. Bueno, se cree, no lo dice, hermanos, la escritura, pero ustedes, hay una pista que se puede pensar, hermanos, que Bernabé era el pastor. ¿Por qué? Porque también en el concilio de Jerusalén dice la escritura que Bernabé toma la palabra. Es decir, hermanos, él es el que toma, hermanos, la dirección. ¿Sí? Cuando hay un concilio que se va a tratar sobre un tema, si los gentiles tenían que judaizarse, hermanos, hacerse como los judíos y hacerse la circuncisión, etc., quien va a tomar la palabra y la autoridad en ese lugar va a ser Bernabé. Y aquí vemos otra vez cómo Bernabé, hermanos, lleva a Pablo a los apóstoles. Entonces, observen, hermanos, la importancia de Bernabé. Entonces dice aquí, dice que el Espíritu Santo dijo separarme a Bernabé y a Saulo. Observen, hermanos, primeramente, hermanos, Bernabé es mencionado. Y lo que quiere decir, hermanos, que Bernabé tiene mayor grado y autoridad que el apóstol Pablo. Pero posteriormente, hermanos, sí, el vuelco va a ser contrario. ¿Sí? Así que Bernabé lo presenta a los apóstoles. Es decir, una autoridad, hermanos, ¿sí? Presenta a Pablo con los apóstoles con un grado mayor. Dice, separarme, dice el Espíritu Santo, separarme a Bernabé y a Saulo para la obra por las cuales los he llamado. Y habiendo ayunado y orando, les impusieron las manos y los enviaron.
Un día, si Dios lo permite, voy a hablar sobre, hermanos, sobre en qué consiste la imposición de manos. Hermanos, pero eso muestra autoridad y muestra también sumisión del otro lado. Aquí, hermanos, dice que la imposición de las manos, ¿quiénes? Hermanos, dice que estaban los profetas, hermanos, en esa iglesia. Y les impusieron las manos y luego los mandaron a la obra misionera. Gloria al Señor. Les impusieron las manos y los enviaron. Así que vemos, hermanos, hay muchas cosas importantes que podemos observar aquí. Gloria al Señor. Es en Hechos 13. Gloria al Señor. Junto a Bernabé, hermanos, así que junto a Bernabé, Pablo y Bernabé inician el primer viaje misionero. Empiezan con la obra misionera, hermanos, y ellos van a ir, hermanos, a levantar primeramente iglesias. Hermanos, y van a ir lo que es Asia. Hermanos, las primeras regiones, hermanos, continuas de Jerusalén. Van a estar, hermanos, bueno, de Antioquía van a salir, y luego se van a ir a Iconio, se van a ir a Listra, a Derbe. Por ejemplo, ahí en el capítulo 13 dice, versículo 14. Observen, hermanos, cómo va el desarrollo del ministerio y cómo se van a levantar varias iglesias. Dice, y ellos pasando de Perget, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en una sinagoga y un día de sábado se sentaron. ¿Sí? En el capítulo 14, de ahí de Hechos, versículo 20, observen cómo la obra misionera de Pablo empieza a fructificar. Dice, mas rodeando los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al siguiente día partió con Bernabé para Derbe. Observen, hermanos, cómo Pablo y Bernabé, hermanos, hacen mancuerna. Y ambos, hermanos, bueno, Bernabé, hermanos, es el pastor de la iglesia, pero Pablo está en el crecimiento para ser apóstol. Y si ustedes observan, hermanos, generalmente cuando en el modelo de la iglesia, cuando se va a levantar una iglesia, hermanos, el modelo de la iglesia dice que tiene que ir un apóstol y un profeta. ¿Sí? Y posteriormente vamos a ver cómo Pablo, en las obras misioneras, anda con Silas. Y Silas es un profeta y Pablo es un apóstol. Así que solamente este es el modelo, que el apóstol y el profeta son los que van a levantar iglesias, hermanos. Y luego, ¿saben qué? Ellos ponen a pastores. Así que ahí se está cumpliendo el ministerio quíntuple. Ahí hay profetas, hay apóstoles, hay pastores, gloria al Señor. Y bueno, un día voy a hablar sobre eso, sobre el ministerio quíntuple. Pero vemos, hermanos, que entonces el apóstol Pablo está levantando una iglesia. ¿Sí? Y dice aquí que fueron y partió con Bernabé para Derbe. De otra manera que en Derbe se va a levantar una iglesia. Y empieza, hermanos, la proliferación de esto. Ahora, si nosotros vamos a ver esto sumamente importante, en el libro de Hechos, capítulo 13, versículo del 1 al 4, observen, hermanos, cómo Dios empieza a manejar las situaciones, cómo poco a poco Pablo había dicho que Pablo era siervo llamado a ser apóstol. Después dice la escritura que Pablo, ¿sí?, es llamado a ser apóstol. Y posteriormente dice Pablo, apóstol de Jesucristo. Hermanos, nos habla, hermanos, de una sucesión de llamado que Dios va promoviendo al apóstol Pablo. Por ejemplo, aquí en el capítulo 13, del 1 al 3, dice, observen lo que dice la escritura. Habían entonces en la iglesia que estaba en Antioquía ciertos profetas y maestros, Bernabé y Simón, que es llamado, lo que estaba yo leyendo. Y dice, hermanos, perdón, no, es en el 13, no, es en el capítulo 15, ahora vamos en el 15, 25, donde dice, nos ha parecido bien congregaos en uno, elegí varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo. Observen, hermanos, siempre la palabra, el primer nombre que aparece siempre es Bernabé y luego aparece Pablo. Lo que está diciendo, bueno, que Bernabé ya era un ministro que ya estaba en pleno ejercicio, hermanos, de su ministerio. En cambio, Pablo estaba empezando a desarrollarlo. Entonces, vemos que aquí en el capítulo 15,
15, 25, dice Bernabé y Pablo. Si nosotros regresamos al capítulo 13, ¿sí? Ahí en el capítulo 13, versículo 2, dice también Bernabé y Saulo. Observa, en las dos palabras, en las dos citas se está mencionando primeramente a Bernabé. Pero ahora si nosotros vamos al capítulo 15, versículo 22, a ver, hermano, ¿ustedes qué observan aquí? Dice, entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegí varones de ellos, y enviaron a Antioquía con Pablo y Bernabé. Ahora es al revés. Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Bersebas, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Entonces ahora vemos ya el cambio de nombres. Primeramente estaba Bernabé y Pablo, ahora dice Pablo y Bernabé. Y ahora aquí dice Pablo y Bernabé en el capítulo 15, versículo 22. Y en el 35 se menciona, y Pablo y Bernabé se quedaron en Antioquía, enseñaron y predicaron la palabra del Señor, también con muchos otros. Si ustedes observan, hermanos, ya Bernabé quedó en un segundo plano. Y Pablo, hermanos, inicia, hermanos, el primer lugar. Así que ahora, hermanos, el libro de los Hechos se va a dividir en dos partes. A partir del capítulo 9 o 10, hermanos, está todo el ministerio, ¿sí?, del apóstol Pedro. Pero a partir como del 11, algo así, hermanos, en adelante empieza el ministerio de Pablo. Pero en medio está el ministerio de Bernabé. Y Bernabé, hermanos, poco a poco se va a ir desapareciendo de la historia de la iglesia. Hermanos, y va afirmándose cada vez más el ministerio del apóstol Pablo, gloria al Señor. Así que, entonces ya vemos aquí, hermanos, en el capítulo 15, hermanos, que como el Espíritu Santo menciona y llama, hermanos, a Pablo y a Bernabé a la hora del ministerio. Gloria al Señor. Así que podemos pensar, hermanos, ya están Pablo y Bernabé juntos y ellos van a iniciar el primer viaje misionero. Lo van a iniciar, hermanos, ¿en qué año se puede decir? Si ustedes observan, hermanos, Pablo casi era ligeramente mayor que Jesucristo, pero Jesucristo murió a los 33 años y medio. De tal manera que Pablo, hermanos, ya después de que Pablo murió, podemos pensar, de que Cristo Jesús murió, podemos pensar que Pablo, cuando inicia su primer viaje misionero a levantar varias iglesias, podemos pensar, hermanos, que Pablo estaba algo así, fue en el año 49-51 después de Cristo. Lo que quiere decir que Pablo tenía como 3 años más. Pablo andaba algo así como entre los 54, 55 años. Sí, más o menos como de mi edad. Más o menos. Andaba entre los 54, 55 años de edad. Gloria al Señor. Sí, Pablo, hermanos, y Pablo inicia su viaje misionero. Ya lo vemos ahí en el capítulo 15 de Hechos, versículo 36. Lo voy a leer, hermanos, pero ya no lo voy a explicar por causa del tiempo. Pero solamente les voy a dar unas cápsulas. 36, del 36 al 41. Observen, hermanos, el primer viaje, cómo lo van a hacer Pablo. Y después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitarnos a los hermanos en toda la ciudad en que hemos predicado la palabra del Señor, para ver cómo están. Él era, hermanos, como el doctor. Pablo era como el doctor que tiene que ver a sus pacientes. Aquí tenía que revisar a su iglesia, cómo iba. Pablo ya había hecho un primer viaje, ya lo mencionamos. Había hecho un primer viaje, había levantado iglesias, hermanos, en Antioquía, en Iconio, en Listra y en Derbe. Hermanos, pero a la vuelta del poco tiempo, Pablo dijo, hermanos, bueno, había ido con Bernabé. Y también, hermanos, Bernabé había jalado a Juan Marcos, que era su sobrino. De tal manera que iba un pequeño grupito levantando iglesias. Pero ahora Pablo, hermano, decide. Entonces, observen, hermanos, que Pablo le está diciendo a Bernabé, vamos, dice, y después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, observen, hermanos, es decir, ahora Pablo está tomando el liderazgo. Es muy importante esto, hermanos, considerarlo para que vean cómo las cosas se van moviendo de acuerdo al modelo de Dios. Dice, y Pablo dijo a Bernabé, volvamos y visitemos a los hermanos en todas las ciudades en que hemos predicado la palabra del Señor, para ver cómo están.
En otras palabras, hermanos, Pablo era como el doctor, como el médico que va a ver a sus pacientes, ¿sí? Y bueno, Pablo, hermanos, ocupa el primer lugar y Bernabé el segundo. Dice, y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Es decir, él era su sobrino, era sobrino de Bernabé. Pero en el primer viaje, Pablo, Bernabé y Juan Marcos habían ido. Pero en el camino, hermanos, Juan Marcos se salió, es decir, desistió. A la mitad del camino, él se regresó, parece que se regresó a Jerusalén, no estoy seguro, hermanos. Entonces, Pablo le dijo, no, que ya no vaya él. Hermanos, podemos considerar que Juan Marcos era un joven y no tenía, hermanos, asentado bien el evangelio. Yo puedo pensar así, hermano, no estoy diciendo que así sea, pero puede entenderse que Juan Marcos todavía no tenía bien simbrado, bien cimentado, hermanos, el ministerio. Él estaba haciendo sus pininos, como dicen. Estaba empezando a ser formado frente a dos generales, a Pablo y Bernabé. Así que, hermanos, es como si alguien toma a un jovencito de 15 años y 16 años en la obra del ministerio. Bueno, quizás le puede parecer muy aburrido, pero en este sentido, dice la Escritura que Bernabé toma a Juan Marcos y a Pablo no le gusta. Dice, no, ya no lo lleves, porque desistió en un primer viaje. Dice, y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Este es Juan Marcos. Pero Pablo no le pareció bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Se está refiriendo, hermanos, en un caso anterior, de que Pablo, hermanos, había ido, de que Juan Marcos había ido con ellos, pero en el camino desistió y se regresó. Y hubo tal contención, es decir, tal desacuerdo entre ellos, que se apartaron el uno del otro, y Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Y Pablo, escogiendo a Silas, partió encomendado por los hermanos a la gracia de Dios. Mis hermanos, aún entre los ministros hay desacuerdos. Yo lo he visto, hermanos, yo he sabido de desacuerdos en el ministerio. Hay desacuerdos, pero observen, hermanos, aún, somos falibles, somos humanos. Hermanos, ¿quién tenía la razón? Yo creo que los dos, en ese sentido, hermanos. La razón tenía la razón, pero los dos tenían la razón. ¿Por qué? Porque Pablo está mostrando aquí un carácter sumamente severo, estricto, para caminar con el Señor, pero le faltaba gracia. En cambio, eso lo vemos en Bernabé. Bernabé finalmente quería llevar también a su sobrino. Estaba en proceso de formación y de entrenamiento doctrinal. De tal manera, hermanos, que no pudo haber conciliación entre ellos dos. Y al no haber, hermanos, se tuvieron que separar. Y dice la Escritura, hermanos, que Bernabé, hermanos, siguió trabajando en la obra misionera, pero él navegó hacia Chipre, gloria al Señor. En cambio, Pablo, hermanos, caminó por donde él ya tenía el plan, al primer viaje que él ya había hecho. De tal manera que hubo tal desacuerdo que se separaron. Y a partir de entonces, hermanos, el ministerio del apóstol Bernabé, hermanos, quedó en oscuridad. Ya no se supo cuál fue, hermanos, qué fue más del ministerio del apóstol Bernabé. Pero, hermanos, el libro de los Hechos ahora se va a dirigir, hermanos, al ministerio del apóstol Pablo. Gloria al Señor. Pero hay algo importante, hermanos, frente a ese desacuerdo, observen cómo Dios también toma esas oportunidades para ensanchar el evangelio. Porque Bernabé se fue a Chipre y Pablo, hermanos, continuó con su obra misionera. ¿Sí? A lo que habíamos dicho, se fue, hermanos, de Antioquía, se fue a Iconio, se fue a Listra y se fue a Derbe y a otras iglesias más. Así que, hermanos, frente al desacuerdo entre las personas como humanos, hermanos, que hay diferencias, hermanos, el Espíritu Santo, hermanos, pudo trabajar doblemente. Gloria a nuestro Señor. Así que, hermanos, a partir de entonces, hermanos, y Pablo, dice la Escritura, que se hizo acompañar con Silas. Y esto es sumamente importante, hermanos, considerar, porque Silas, hermanos, ya era un profeta. Por eso, hermanos, que en el segundo viaje, ¿sí? Pablo ya no va a ir con Bernabé, sino que ahora va a tomar a Silas. Y Silas es un profeta. Y a partir de entonces, hermanos, ahí está el modelo, que es lo que Dios nos está mostrando. Que el evangelio es predicado, hermanos, y las iglesias se van a levantar con profetas y con apóstoles. Y Pablo era un profeta y Silas era
Perdón, y Pablo es un apóstol y Silas es un profeta. Gloria al Señor. Entonces ahí está el modelo de cómo levantar iglesias. Gloria a nuestro Señor. Ahí en Hechos capítulo 13, vamos a verlo. Hechos 13, versículo 5, dice, y llegando a Salamina, predicaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos, y tenían también a Juan en el ministerio. Observen, aquí está hablando del primer viaje, que ahí estaba Juan Marcos con Pablo. Y en el versículo 13 dice, y zarpando de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perget de Panfilia. Y Juan, es decir, Juan Marcos, apartándose de ellos, se regresó a Jerusalén. Esto fue lo que no le gustó al apóstol Pablo. Hermanos, quizás, hermanos, Bernabé tenía más corazón, más amor, porque era su sobrino. Pero Pablo no perdonó eso. Y Pablo era un hombre, tenía un carácter estricto. Pablo tenía un carácter, hermanos, fuerte. Y él no pudo tolerar eso, de que Juan Marcos se dejara. Gloria al Señor. ¿Quién tiene la razón? Los dos. Pero el Espíritu Santo, hermanos, permitió que esto cambiara. Así que, hermanos, Pablo visitó, hermanos, las iglesias de Asia, que él ya había visitado la primera ocasión, Frigia, Galacia y Troas. Gloria al Señor. ¿Sí? Así que, hermanos, el ministerio de Bernabé, a partir de entonces cae en la oscuridad. Ya no se va a saber más acerca de él. La Escritura va a empezar a hablar ahora del ministerio de Pablo. ¿Sí? Y en segunda de Timoteo, observen, hermanos, ya por último, ya estoy terminando, segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 11, dice, solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo para que me es útil para el ministerio. Observen, bueno, hermanos, el libro de Timoteo fue escrito casi al final del ministerio de Pablo. Fue de los últimos libros que escribió Timoteo. Pero observen, hermanos, Pablo nunca desaprobó el ministerio del apóstol Juan Marcos. Cuando Marcos se separó, hermanos, del primer viaje, Pablo lo toleró, pero no le gustó. En el segundo viaje le dijo a Bernabé, él ya no va. Pero, hermanos, él no abrigó un rencor. Eso es importante. Aquí dice, hermanos, aquí está, hermanos, desenmascarando que Pablo todavía siguió queriendo a Juan Marcos. Aunque no le pareció la actitud, hermanos, él nunca lo reprobó, lo aceptó. Y ahora lo está llamando. Y fíjense, al final de sus tiempos en el ministerio, cuando Pablo ya había ido, hermanos, al segundo viaje, en el tercer viaje y al final de sus tiempos, Pablo todavía se está acordando de Juan Marcos. Y dice, solo Lucas está conmigo, hermanos, el autor del libro de los Hechos. Toma a Marcos y tráelo contigo, porque me es útil para el ministerio. En otras palabras, hermanos, Pablo nunca descartó a Juan Marcos. No le gustó, hermanos, la actitud de Juan Marcos de lo que hizo en el primer viaje, pero nunca lo desaprobó. Nunca lo olvidó, hermanos. Muchas veces, hermanos, cuando alguien falla, somos implacables en exterminarlo, en acusarlo y lo desaprobamos. Pero, hermanos, Pablo nunca hizo eso. Sabía que estaba en formación, en entrenamiento, y ya para entonces Juan Marcos ya estaba ya maduro, hermano, y ahora lo incorporó parte de su equipo de trabajo en el ministerio. Gloria al Señor. Pablo nunca se olvidó de Juan Marcos y lo apoyó hasta el último tiempo. Amén. Bueno, vamos a continuar, si Dios lo permite, la siguiente semana, hablando sobre el apóstol Pablo. Empezamos a hablar sobre su primer viaje, ¿sí? Y un poquito sobre su segundo viaje, hermanos, el resultado. Y eso lo vamos a retomar después. Amén. Saludos y bendiciones. Dios les bendiga, amada iglesia. Y también les recuerdo, hermanos, que se pueden conectar a partir del domingo, todos los domingos, después de las 11:30. Saludos y bendiciones. Dios les bendiga. Les amamos en Cristo. Gracias, hermanos. Dios les guarde. Amén.